Buenas noches. Agradezco al Señor la posibilidad de compartir con ustedes y a los hermanos que me, me honran dándome la posibilidad de estar con ustedes hablando de lo que para mí ha sido de gran bendición, estudiar el libro de Jonás. Eh, este libro es un libro muy antiguo y es un libro que lo podemos leer muy fácilmente en pocos minutos en nuestras casas y sacar enseñanzas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante para los creyentes leer la palabra de Dios porque Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Mucho más importante para aquel que no tiene a Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, vas a tener más fe cuanto más leas la palabra de Dios. Vas a creer más si lees la Biblia que contiene el pensamiento de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento que Él tiene, que Dios tiene para contigo. Y aquí en el libro de Jonás aparece más de 38, 39 veces, 37, de acuerdo a cómo lo tomes, la palabra Dios. Y es Dios que tiene que hablar dos veces con Jonás y decirle lo que va a hacer. ¿Cuántas veces tiene que hablar Dios a nuestra vida para que hagamos las cosas espirituales que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces? Bueno, a mí me tuvo que hablar muchas veces, debo confesarles. ¿Y cuántas veces hemos dicho con lágrimas en los ojos, sí, Señor, tienes razón? Y qué bueno que pensemos que así como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan de una, Dios también quiere que nosotros le obedezcamos de una. Dios le dice a Jonás, hijo de Amitai, Jonás, vas a ir a Nínive. Imagínense Jonás, sabiendo que los ninivitas habían destruido mucho de su familia, mucho de su pueblo, y Jonás era muy nacionalista, muy fanático, y no amaba para nada a los ninivitas. Encima Jonás pensaba en sí mismo. Jonás era él y nadie más que él, a pesar que era profeta de Dios. Estaba ensimismado en su persona, en sus deseos, en lo que él quería. Y vuelvo a repetir, era muy nacionalista, muy del pueblo de, de Israel, ¿no? Estaba pensando en sí. Pablo le va a decir a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y si nosotros leemos Timoteo, si seguimos el devocional que está dando nuestro hermano Pablo, vamos a ver todo lo que le dice, fíjese, todo lo que le dice Dios por medio de Pablo a Timoteo. Séte una buena persona, un buen agricultor, un buen atleta, un buen soldado de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Todo eso le tiene que decir. Y sí, porque nosotros somos de olvidar muchas veces. Y olvidamos, y olvidamos, y olvidamos. Y nos tiene que hablar una y otra vez Dios. Aquí en el capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, ¿cuántas veces nos va a hablar Dios? Vemos que Dios es todo.
vemos que Dios nos lleva y nos trae. Y el Dios de Jonás es el Dios de ahora, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Los tiempos no lo hacen cambiar a Dios. Dios no cambia. Dios no se muda. Dios es el mismo. Dios es tan bueno, es maravilloso, es perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Así es Dios. Pero tenemos que decirte, querido amigo, que vienes por primera vez o que vienes hace mucho tiempo, que sí, Dios es amor. Pero Dios no va a tener por inocente al culpable. No. Dios es amor, lento para la ira y grande en misericordia, pero Jonás tiene que predicarle a los ninivitas y decirle, dentro de unos días, Nínive va a ser destruida. ¿Quién iba a destruir a Nínive? Dios. Dios. Y vemos a Dios nombrado muchas veces en el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos que lo podemos leer en mucho menos que 15 minutos. Y vemos, muy importante, lo que hizo Jonás. ¿Y qué hizo? Fue y predicó. ¿Y por qué Dios lo quería usar a Jonás? Y Dios lo quería usar a Jonás porque Él es dueño de usar a quien quiera. ¿Por qué no se buscó un profeta que sea más obediente? ¿Por qué no se buscó otro mejor? Porque a Dios le importó Nínive y lo quiso usar a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis, al otro lado. Y lean la historia. Muchos niegan esta historia, pero yo la creo porque es la verdad, porque está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y hubo problemas en el móvil que los llevaba a Tarsis, a Jonás. Hubo serios problemas. Dice que la nave se movía mucho porque había una gran tempestad y Jonás dormía. Jonás dormía. No tenía ningún problema. Entonces, vemos el relato. ¿Y qué dice el relato? Bueno, le dijeron a Jonás, levántate, dormilón, y clama a tu Dios, porque nos vamos a hundir, vamos a perecer. Y bueno, tiraron suertes y la suerte cayó en Jonás. Lo atacaron a Jonás, le dijeron, dinos, habla, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu pueblo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué huyes de Dios? Y dice Jonás, temo a mi Señor Jehová Dios, temo. Soy hebreo de hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, capítulo 1, versículo 9. E hizo el mar y la tierra. Temo a Dios que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová Dios. Yo les pregunto, ¿temía a Dios? Dice Jonás, yo temo a Dios. ¿Temía? ¿Temes a Dios? Qué bueno es saber que si creemos en Dios, que le aceptamos a la obra que Él hizo, Jesucristo en la cruz, dando su Hijo por ti y por mí, y aceptamos esa redención y aceptamos ese perdón, bueno,
Somos hijos de Dios y temeremos a su palabra y honraremos su palabra. Y si Él nos dice, vete a Nínive, no vas a ir a Tarsis. Y los marineros lo echaron al mar y el mar se tranquilizó. Bueno, Dios preparó un gran pez, dice el relato. Dios preparó un gran pez. No dice que era una ballena ni un tiburón, dice un gran pez que lo tragó a Jonás. Y Jonás, en el vientre del pez, empezó a orar. Se acordó de Dios. Y sin duda era un profeta de Dios. Empezó a recitar salmos, Jonás. Cerca de 14 expresiones bíblicas de los salmos relata Jonás. ¿Cuántas veces nos viene el temor, el miedo y ahí clamamos a Dios y ahí vienen y fluyen los versículos bíblicos? Qué bueno que todos los días quien les habla pueda meditar en Dios. Y ustedes también seamos desafiados por Dios y por su palabra a obedecer su palabra y a tenerla presente. Imagínense Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto le habrá molestado al pez Jonás? Que fue y lo vomitó a Jonás en las playas. ¿Cómo habrá quedado Jonás con el jugo gástrico del pez? Bueno, todos dicen que le habrá afectado bastante a la piel. Hay muchos comentaristas que hablan de esto. Yo me limito a lo que está escrito. Creyeron en el mensaje de Dios que lo mandó a Jonás. Y por la prédica de Jonás se arrepintieron 120,000 personas. 120,000 personas. ¿Era importante que Jonás vaya a Nínive? ¿Era importante? 120,000 personas se arrepintieron. Y ahí viene el problema para Jonás. Jonás no quería que a esta gente le alcance la misericordia de Dios. No quería. Y se enojó Jonás. Ahora, este libro es muy importante, qué bueno que lo estudiemos. Y vamos a ver qué dice Mateo. Vamos a leer en Mateo. El hermano Lucas Ramírez me lo va a leer. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Fíjese lo que dice el Señor Jesús de Tomás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Hasta el 48? Hasta ahí. 42. Hasta el Bien. 42. El 42, el versículo 42 habla de la reina del sur
que vino a visitarlo a Salomón. Hizo más de 4.000 kilómetros y trajo muchos regalos para Salomón. Y se llevó también muchos regalos. El Señor Jesús dice, en este momento hay uno que es más que la reina del sur. Cuando habla de Jonás, hay uno que es más que Jonás. Y es el Señor Jesús, que vino a morir y a dar su vida en rescate. Él cargó tus pecados y mis pecados en la cruz sobre el madero para que tú te liberes de esos pecados. Y su sangre te limpia de todo pecado. Qué bendita noticia, que todos los domingos a la noche se predica en este hermoso lugar, calentito, calefaccionado, preparado, para que vos cómodamente sentado puedas escuchar la palabra y tomar una decisión. Yo no sé cuántas veces te va a hablar Dios, pero qué bueno que seas obediente y escuches la voz de Dios y puedas tomar una decisión. Pero también hay una enseñanza grande para mí. Miren, yo soy santiagueño, tranquilo, todos dicen así, pero yo me enojo mucho. Y llegamos al capítulo 4 y vemos cómo se enoja Jonás y habla con Dios y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás le contesta a Dios, fíjese, mucho me enojo, hasta la muerte. Quiero morirme, no puede ser. Yo te dije que así iba a pasar. Fíjese lo que le dice Jonás a Dios. Yo sabía que vos sos bueno, que vos los ibas a perdonar. Dice lo que le dice Jonás a Dios. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes le decimos muchas cosas a Dios. Cuando nos enojamos, y debo reconocer, yo me enojo bastante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del enojo. En Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Proverbios 14, 17. ¿Quién lo tiene? El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y cómo termina? Y el hombre perverso que hace locuras será aborrecido. Otra porción más de la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? El enojo reposa en el seno de los necios. Otra versión dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. Necio es un menso, necio es aquel que no tiene raciocinio. No debemos enojarnos porque el enojo reposa en el corazón de los dementes. Es malo que nos enojemos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Eclesiastés 11, versículo 10. Quita pues el enojo, porque el enojo es vano, es vanidad. Erradica de tu corazón el enojo. No es bueno enojarse. El enojarse, dicen los médicos, los que saben, dicen que te despierta el estrés y el estrés te despierta enfermedades. Qué bueno que no nos enojemos. Cuando
En la antigüedad, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 5, podemos leer en nuestras casas, por amor al tiempo, no vamos a leer todo. Vienen y se presentan ante Dios Caín y Abel. Y Dios, que conoce el corazón, ve a uno y ve al otro, y Dios no puede disimular, Dios no miente, Dios no es político. ¿Qué hace Dios? Miró con agrado a Abel y no con tanto agrado a Caín. ¿Y qué hace Caín? Enseguida se enoja. Y Dios se da cuenta y le dice: ¿por qué ha caído tu semblante? Dios se dio cuenta que se había enojado, porque su cara lo mostraba: ha decaído tu semblante. Fíjese lo que le dice en el capítulo 4, versículo 5, lo va a encontrar, 5, 6, 7, ahí está. Antes que lo mate a su hermano Abel, ya se había enojado. ¿Y cómo terminó ese enojo? Matando a su hermano Abel. Por eso dice que el que se enoja, el enojo reposa en el corazón de los necios. El enojo reposa en el corazón de los necios. Bueno, podemos citar a Saúl también en 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 y 9, que se enoja, que le vino un espíritu maligno. Saúl, que fue elegido rey, se enojó. Y vino un espíritu maligno y lo hacía obrar mal, lo hacía estar mal. Tenía que venir David, cantarle algunas canciones, tocarle el arpa para que él pueda sentirse un poco mejor. El enojo. Hermano, ¿te enojas? ¿Te enojas? Cuando escribe Pablo, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. ¿A quién? Desde aquí no escucho. ¿Y deis lugar a quién? Al diablo. Está cerquita el enojo del diablo, ¿ah? No se ponga el sol, no esperemos al día siguiente para que nos pase el odio, la bronca, el enojo. No es bueno el enojo, para nada. Qué bueno aquel que tiene el Espíritu de Dios maduro, porque el fruto es lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical, ¿eh? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto de un espíritu maduro. No dice enojo, no dice pensar en mí mismo, encerrarme en mí y decir, como dicen muchos: bueno, yo soy así. Yo soy así. ¿Y cómo tienes que ser? ¿Así o tienes que ser como Dios quiere que seas? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Como yo quiero o como Dios quiere que sea? Yo soy así. Jonás estaba ensimismado en su persona, pensaba en su pueblo, tenía la mente cerrada, totalmente cerrada, solamente nosotros, solamente yo, estos no sirven, estos son malos. Y Dios lo manda: vete a los malos, vete a los ninivitas, llévale el mensaje de la palabra de Dios. ¿Queremos predicarle a los vecinos aquí? ¿Sería fácil predicarle a los vecinos? ¿Quisiera que el vecino acepte al Señor? A mí no me gusta cómo el vecino nos trata, pero Dios nos manda a esas personas difíciles que les llevemos la palabra.
Si ellos no la aceptan, ¿qué problema será para ellos? Yo me he ido a Nínive a anunciar la palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores has escuchado? Mayor condenación vamos a tener los que hemos escuchado muchos mensajes y no hemos cambiado para nada. Mayor condenación vamos a tener. Qué bueno que hoy digamos, Señor, ayúdame. Si no tienes a Cristo en tu corazón, que Señor, sálvame. Si tienes a Cristo en tu corazón, Señor, ayúdame a cambiar. Quiero cambiar, quiero ser otra persona, pero quiero ser como tú quieres que sea. Como tú quieres que sea. Nada de mí nada, todo de ti. O sea, debo reflejar al Señor Jesús en mi vida. El mundo nos conoce. El mundo nos recontra conoce. Perdón por la expresión, ¿no? Pero es así. Miren, yo me propuse predicarle a mis vecinos. Y cuando tocó el vecino de la esquina, bueno, estacioné el auto en la esquina, me bajé, toqué el timbre. Ah, es usted, pase, me dice. Me hizo pasar. Qué raro, decía yo. Me hizo pasar. Un señor, bastante edad, apellido Muñoz, que vive en una esquina, a media cuadra de mi casa. Y le digo, mire, yo soy cristiano y le traigo este folleto y quiero invitarlo a la iglesia. Porque un día acepté a Cristo. Sí, yo lo conozco, usted me dice. ¿Cómo que me conoce? ¿Cómo que me conoce? Sí, toda mi familia es de Andacollo y usted ha estado en Andacollo y lo hemos visto allá. Somos cartas leídas, hermano. ¿Y si este vecino me vio en Andacollo cuando yo estaba enojado? Si este vecino me vio en Andacollo cuando yo estaba dudando. Somos cartas leídas, no podemos venderle al mundo lo que no tenemos. Qué bueno que le llevemos la palabra de Dios. Qué bueno que le hablemos de Cristo. Y estar ocupados en eso, nos vamos a olvidar de enojarnos, nos vamos a olvidar de pensar en nosotros mismos, nos vamos a olvidar de muchas cosas. Porque la generación de este mundo es mala. Demanda señal, quiere ver para creer. Como los que estaban en la cruz, y siempre digo lo mismo, perdónenme, pero a mí me impacta ver la gente que le gritaba al Señor Jesús, bájate y creeremos. No iban a creer si se bajaba el Señor Jesús. Y el diablo iba a lograr lo cometido, que no nos salvemos nosotros. Y le mojaban la oreja al Señor Jesús y decía, bájate, vos que destruyes el templo y lo construyes en 3 días. Hasta lo malinterpretaban al Señor Jesús. Fíjense. Qué importante, hermanos, que seamos bíblicos, que seamos fieles, que seamos totalmente, sería la palabra fundamentalistas, pero que en todo momento obedezcamos a estos fundamentos. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte, por eso te escribo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, baluarte de la verdad, para que si tardo sepas cómo me tengo que conducir. Y no debo enojarme, hermano. Debo amar a mis hermanos. Debo amar a la iglesia.
Debo amar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Debo amarlos. Porque los ha puesto para nuestro bien. ¿Es fácil o difícil? Si estamos en la voluntad de Dios va a ser muy fácil. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y aceptar la voluntad de Dios va a ser para nuestro bien. Esperar en Dios. Y no esperar en hombres, esperar en Dios. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Y su mensaje es poderoso. 120,000 personas aceptaron el mensaje, se arrepintieron. 120,000 personas. ¿Tenía razón Dios? Es que Dios siempre tiene razón. Dios tiene razón. Lo que no tenemos razón somos nosotros cuando somos desobedientes a su palabra. Jonás, con su desobediencia, descendió. El Señor Jesús, al ser obediente, según Filipenses capítulo 2, descendió para salvarte a ti. Descendió. Descendió porque era humilde y manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender del Señor Jesús. Tenemos que aprender. ¿Aprendes de Él? Sería la pregunta, ¿no? ¿Aprendemos de Él? Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que mi vida sea agradable y perfecta. Bueno, debo hacer nada más importante que la voluntad de Dios. Y bueno, que esto que para mí ha sido de mucha bendición, puede ser para ustedes también. Pensar en la clave es el arrepentimiento. Salmo 51, lo tengo anotado, versículo 17. Al corazón contrito y humillado Dios no va a desechar. Y si tú te humillas y clamas a Dios, Dios no te desecha. Sos útil para Dios. Así que si vos quieres ponerte en las manos de Dios, vas a ser útil. Ojo, Dios va a seguir siendo Dios a pesar que tú seas desobediente. Dios va a seguir siendo Dios. Pero qué bueno que yo obedezca a Dios y lleve este mensaje a cuantos que están perdidos. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay reconciliación. Él en la cruz estaba reconciliando al hombre, no llevándole en cuenta sus pecados. Él lo cargó a tus pecados y a mis pecados en la cruz, en el madero. Que el Señor nos bendiga. Y que esto que para mí ha sido de bendición, pueda ser para cada uno de vosotros.